no se ciegan, saben que en el bando patriótico, pues de nuevo estamos en la condición humana, pues hay de todo, ¿no? Pero que se tiene la razón, que aunque el pueblo, el llamado pueblo, pues a veces cometa, se exagere, se pase, pero tienen un poco la razón por lo que lo hacen, porque ese texto, que es muy reciente, es de hace unos meses, a mí realmente me quedo perpleja de a veces lo que la gente se inventa. Cuando llegaba a 1808, que es algo del que debemos estar bastante orgullosos, porque además históricamente es épico, lo que supuso, ¿no? Lo que supuso y demás, pues entonces se sacaron de la manga que era una guerra civil, ¿no? Y claro, es una cosa que es como decir que cuando los alemanes en la Segunda Guerra Mundial invaden Francia, pues no es la invasión, sino que es una guerra civil. No, no, miren ustedes, se invade Francia y los franceses, unos son colaboracionistas y otros son resistentes, pero no es guerra civil entre ellos. Por lo mismo, cuando las tropas napoleónicas invaden España, hay unos y otros, ¿no? Y en ese momento hay mucha confusión, porque claro, no es verdad además que los ejércitos napoleónicos vinieran con el Código Civil en la mochila. Los ejércitos napoleónicos vinieron arrasando y además sin con ninguna... la espada y con el saco así para llevarse el dinero. Exacto, Vamos, todavía los historiadores patrimonio. cuando algún desastre en el patrimonio artístico y cultural, siempre decimos, eso viene de la francesada, ¿no? Porque arrasaron con todo. Y luego además España se vio con 3 ejércitos que mantener el pueblo español sobre la marcha. El ejército francés que arrasaba, el ejército inglés, que Wellington estaba del lado de los españoles, pero hacía su propia política porque le interesaba una guerra larga para que Napoleón tuviera que tener aquí en España tropas y no tenerlas en el frente europeo, las guerrillas, el propio ejército español, ¿no? O sea que y entonces estas dos personas tan diferentes, Jovellanos ya mayor, todo un prócer que le sacan de la cárcel en que le había metido en Mallorca, en el castillo de Belver, Godoy, y Blanco White, que debía tener 30 y pocos años y que era un cura que no le gustaba ser cura, que no le gustaba ser sacerdote, y que se había venido a Madrid porque Sevilla era un círculo tan cerrado que se ahogaba allí, y sin embargo se vuelve a Sevilla, es muy emocionante, y los dos desde el primer momento no tienen duda de dónde está la razón y dónde está la justicia, ¿no? Frente a otros muchos, pues un Cabarrús, un Meléndez Valdés, gente estupenda, pero que duda. Alberto Lista, por ejemplo, que es una persona a la que debemos unos tratados sobre la educación magnífica y una práctica, pero se afrancesan, los afrancesados tampoco es un bloque compacto, porque ahí está son motivos diferentes, es decir, ni el grupo de patriotas ni el grupo de afrancesados son bloques homogéneos y maniqueos, sino que allí hay pues una serie de intereses y de motivaciones muy distintos. Entonces, Blanco White con sus maravillosas cartas desde Inglaterra, ¿no? Y Jovellanos con toda su sabiduría ya política y una experiencia. Jovellanos sobre todo tiene una correspondencia emocionante con antiguos amigos que se hacen afrancesados, como el propio Cabarrús, que no entiende Jovellanos como después de Bailén siguen siendo afrancesados, porque claro, se entiende a veces el primer momento del afrancesamiento porque parece que los ejércitos de Napoleón son invencibles, y entonces dicen, bueno, pues vamos a ponernos del lado del rey José para que la cosa sea menos dura, ¿no? Vamos a colaborar para que no haya tanta destrucción, pero resulta que no, que los ejércitos napoleónicos en Europa fue simbólicamente importantísimo, el que la primera vez que fueron derrotados fue por los españoles en Bailén. ¿Nos queda un poquito de tiempo más para alguna reflexión, Mario? No, vamos a hacer también una reivindicación de la transición frente a las posturas que dicen que fue una cosa hecha como de la noche a la mañana, y con olvido histórico. Eso sí que me irrita. Y doña Carmen dice que no es así. Y hace un elogio también de la monarquía, de don Juan Carlos, y como Carmen ha dicho,
usted ha sido profesora de don Felipe, le queremos preguntar, ¿no? ¿Cómo ve el futuro de la monarquía? ¿Qué balance hace de estos últimos años, de los años de la transición hacia ahora? Y si don Felipe tiene lo que hay que tener para heredar el trono de su padre, ¿no? Bueno, si empiezo por el final. Don Felipe es una persona pues bastante extraordinaria, que cuando no se le conoce, a mí siempre me da apuro decirlo en público, porque parece que es que uno está intentando, no sé, pues ser cortés, y no es eso, ¿no? He estado muchos años felizmente con los seminarios y las clases con el príncipe, y es de una inteligencia profunda, es sereno, es tranquilo, tiene criterio, y por lo tanto yo creo que además pues es heredero de las mejores virtudes de ambos, ¿no? De sus padres, así que estoy segura que se encontrará con otros problemas, tendrá que reaccionar de distinta manera. Y claro, la transición a mí me ha irritado siempre mucho que se diga que era por el olvido. No, no, precisamente era porque los constituyentes y el pueblo español se acordaba muy bien lo que había pasado en 40 años de dictadura, guerra civil anterior, siglo XIX, porque tenían memoria histórica, por lo que todos cedieron para que no volviera a pasar, ¿no? Todos, porque usted se hace eco de una crítica de una India a los nacionalistas y dice, bueno, no, casi todos. Casi todos, sí, menos los nacionalistas vascos. Doña Carmen, muchísimas gracias por habernos dedicado un huequito de su agenda, que debe de ser, compadezco completa, yo al que actualice, al que ponga ya su agenda, y si me permite, pues le voy a volver a recomendar a nuestra audiencia este vademecum de la historia de España, con temas de todas las épocas y colores, muy interesante de verdad, el relacionado con la transición, porque pone negro sobre blanco cosas que se suele olvidar torticeramente, porque, o sea, no es por ignorancia, sino por deliberadamente cómo se produjeron las cosas. El capítulo de la leyenda negra es absolutamente maravilloso, porque pone todo con ese estilo, ¿no? Cuando estábamos probando sonido, doña Carmen decía, hablo bajito, pero creo que hablo claro. Con las ideas claras. Pues es verdad, habla bajito, pero se le entiende. Y, repito, creo que es un texto en España donde dice la gente que no se lee, pero sí se lee, y se lee sobre todo mucha historia. Yo creo que no siempre lo peor es cierto. Estudios sobre la historia de España, a más de uno le va a apañar el día. Y además va a poder hacer proselitismo boca a boca y calle a calle, que es como mejor sea. Me han escrito además muchas mujeres por los capítulos sobre las mujeres y la infancia y demás, que también hay varias cosas, ¿no? La historia cotidiana, diríamos. Eso lo ha hecho usted por la cuota para el Ministerio de Igualdad, ¿no? Para contentarlo. Bueno, doña Carmen, ya lo ha dicho Mario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por esta lección magistral. Muchas gracias a vosotros.